Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, estamos aquí en Veracruz, Veracruz, en Unidad Cristiana Donay, de la cual soy pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez, y les enviamos un gran abrazo lleno de bendiciones a usted y a toda su familia. Espero que en esta mañana usted vaya recibiendo lo que el Espíritu Santo ya preparó. Solamente abra su corazón, créale a Dios, tenga la disposición de vivir lo sobrenatural de Dios y verá cuán rico y cuán hermoso es el Señor con usted. Desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía preparado. Así que créale a Dios, créale a su palabra y usted será ricamente bendecido. Y bueno, estamos hablando en esta semana de los dones espirituales. Recuerda que Pablo estaba que cada persona que creyese en el Señor, conociese acerca de los dones espirituales. En cierta ocasión llegó y le preguntó a los hermanos si ellos conocían acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y le dijeron, no solamente conocemos el bautismo en agua. A ver, esperen un ratito, déjenme hablarles acerca del bautismo del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Era muy importante. Y por eso dice, no quiero que ignoren acerca de este tema, acerca de los dones espirituales. Es la capacidad sobrenatural que Dios nos da para servirle. Todos, cuando conocemos al Señor, deseamos servirle y eso está bien. Y lo hacemos por nuestros medios naturales y eso está bien. Pero mejor es mejor que más. ¿Y cuál es mejor, mejor que más? Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, cuando tenemos los dones del Espíritu Santo y con eso sobrenaturalmente le estamos sirviendo. Y ya vimos en una primera etapa, vimos una introducción acerca de este tema y también vimos los dones de revelación, que es el discernimiento de espíritus, el palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Lo vimos en estos domingos. Hoy vamos a ver los dones de inspiración. Así que ponga mucha atención y si quiere tomar nota, las anota. Y si no, pues lo puede escuchar nuevamente en YouTube o lo puede escuchar en Facebook. Así que si le das clic para que yo pueda accionar acá, Michelle, te lo voy a agradecer. Bien, entonces estamos cerrando el año. Todo es mejor en y desde nuestra familia. Y hemos visto grandes bendiciones. Hemos visto cómo hay una comunidad sana, empezando por nuestra casa. Hemos visto cómo el fruto del Espíritu Santo nos lleva a tener el carácter de Cristo.
Hemos visto cómo la oración y la intercesión nos lleva a esa madurez espiritual porque tenemos más contacto con el Señor y más si lo hacemos diariamente. Bueno, estamos cerrando el año para ver cómo le servimos con excelencia porque ya estamos apuntando a la visión hacia el 2025 y para servirle con excelencia necesitamos su gracia, de la cual estamos hablando 6 domingos, y ahora estamos viendo los dones que nos da el Espíritu Santo para ver en qué ministerio nos quiere el Señor y cómo lo vamos a servir a Dios, porque no se trata nada más de pertenecer a un ministerio. Ministerio quiere decir servir. Y todos tenemos un ministerio, servirle. Y el principal ministerio que compartía precisamente el miércoles con los pastores de la alianza de estas dos ciudades, de esta zona conurbada, es el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con Él y nos encargó el ministerio de la reconciliación. A partir de ahí, parte todos los ministerios que quieras. Tú eres el apóstol, perfecto. Tú eres el pastor, perfecto. Tú eres el que tiene el don de diversos géneros de lenguas, perfecto. Pero todo eso parte de que va destinado a reconciliar a las personas con Cristo Jesús. Y cuando tenemos esa claridad, no nos perdemos, no andamos divagando en el espacio. Cuando tenemos claridad en nuestra mente de lo que es Dios en nosotros y sabemos por dónde vamos, nos pueden decir cualquier conocimiento, nos pueden decir que pasa esto, pasa lo otro. Mira, la palabra para mí es muy clara. Si yo no entiendo lo básico, no quieras que yo esté en lo profundo. Si yo no entiendo la A, no me lleves a la Z. Si yo no empiezo por el principio, no puedo estar en el final. Así de sencillo. Y yo he creído en esta palabra y esta palabra es la que yo les comparto a ustedes. Y esta palabra es para bendición de toda la iglesia, para que la iglesia crezca, se edifique, madure en esa palabra y pueda servirle a Dios, a nuestro Dios maravilloso, con una excelencia sobrenatural. ¿Cuántos están dispuestos a ello? Todos estamos dispuestos a ello. Entonces, sirviendo a Dios con excelencia y vamos a tener nuestro pensamiento siempre en y desde mi familia. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde debe empezar todo? En mi familia. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo está tu familia? No cómo está tu grupo, tu ministerio, a los que le sirves, a los que le donaste. No, yo no te voy a preguntar por ellos. Yo te voy a preguntar por tu familia. ¿Cómo está tu familia? A los esposos, ¿cómo está tu esposa? Y a la esposa, le voy a preguntar cómo está tu esposo. Y los voy a ver. Porque solamente así se traduce lo que estamos viviendo entre semana. Cada día es un día en que le servimos a Dios. La pregunta es, ¿cómo le estoy sirviendo a Dios? Bueno, la forma más inteligente, sencilla y entendible de servirle a Dios es honrándolo con tu vida a través de tu testimonio, a través de hacer las cosas que Él te dice que tienes que hacer en su palabra. Eso es honrar a Dios, eso ya le está sirviendo a Dios, porque tu conducta, lo que tú haces, trasciende, porque lo que tú haces en Cristo Jesús es eterno y para siempre, no es temporal. De tal manera que tu actitud de todos los días, lo que ven las demás personas todos los días, lo que tú escribes en el Facebook, lo que tú escribes por WhatsApp, trasciende. ¿Cómo quieres trascender? ¿Temporal y mundanamente? ¿O quieres trascender en la eternidad y en Cristo Jesús? Entonces, cuando tú trasciendes de esa manera, Dios te empieza a retroalimentar y te empieza a decir a través de las personas, te mandan mensajes y te dices gracias. Te dice, por ejemplo, me dice una familia guatemalteca en Estados Unidos, gracias, pastor, quiero sembrar en usted. Esos son bendiciones. Ellos me están siguiendo mi vida, porque yo los bendigo, porque yo pongo mis devocionales, porque pongo todo es mejor en familia, porque les hablo, porque les mando mensajes, pero porque estoy sirviendo a un Dios vivo. Y así todo empieza a trascender y empieza a través de todos ustedes a difundir lo que estamos viendo cada día. Y personas en muchas partes del mundo están recibiendo la palabra de Dios. No la palabra del pastor Ocaña, no, la palabra de Dios. Y eso es lo importante, donde tiene que estar fijada nuestra meta. Lo temporal, mira, tú puedes, gloria, medallas, trofeos, diplomas y todo, pero eso es temporal. Te vas y se pierde todo. Ya se esfumó, se quemó, lo perdieron. Pero lo eterno, los diplomas ahí están en el cielo. Cuando tú vayas ahí vas a ver tu diploma. Premio porque hoy dijiste amén.
premio porque por fin diezmaste, premio porque ya ofrendaste, premio porque hoy ya no dijiste ninguna grosería. Ahí están todos, toda tu vida. De veras no miento. La palabra dice que se va a abrir el libro y va a decir, conforme a tus obras, vas a ser juzgado. Ya te preocupé, ¿verdad? Así que ya apúrate, ya hoy conviértete a Cristo. Dile, Señor, ya, basta del mundo, basta del mundo. Hoy quiero ser tuyo, tuyo completamente y hacerlo tuyo completamente, porque ahí es donde voy a encontrar la verdadera vida, la aventura, la emoción, la pasión, el amor. Todo lo que uno quiere como ser humano lo encuentras en Cristo Jesús. Atrévete a servirle y vas a ver de qué magnitud te estoy hablando. Vas a aprender principalmente lo que es amar a Dios y amar a tu prójimo, los dos principales mandamientos. Si tú no aprendes los dos principales mandamientos, no has aprendido nada de Dios. ¿Y cómo los aprendo de mejor manera? Sirviéndole. ¿Y cómo lo voy a servir? Pregúntale. Y para preguntarle necesitas tener esa conexión, esa intimidad de la que tanto te hablo los domingos, para que tú te enteres quién es Dios y cómo es Dios. Y conozcas a Dios, porque Él ya te conoce a ti y te empieza a dirigir. Así que recibe esta enseñanza de parte de Dios este domingo y dile, Señor, esto, si es lo que necesito, dámelo. Dámelo hoy y enséñame a usarlo de acuerdo a tu voluntad. ¿Todos están de acuerdo? Así que vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, hablando de los dones espirituales en el creyente. Hoy vamos a ver los tres dones que son los llamados dones de inspiración. Inspiración, expiración, no expiración. No digas expira, porque es decir, de muérete. No, expira con ese. Una letra cambia la vida y a la muerte. Entonces, una inspiración de parte de Dios te inspira, te llena el Espíritu Santo de este don para poder servirle. Y el primero que tenemos son dones de diversos géneros de lenguas. Lo concretan mucho y dicen don de lenguas, por ahorrarse todas las palabras. Pero el nombre completo del don es diversos géneros de lenguas, porque no se habla una sola lengua quien tiene ese don. Cuando se traduce la Biblia del griego al español, la palabra griega es glosa, y glosa quiere decir idioma. Pero para comodidad de todos y por consenso de quienes tradujeron, se tradujo de esta manera como lenguas. Entienda, dones de diversos géneros de idiomas. Algunos terrenales, otros celestiales. Así que mira, ¿qué es el don de diversos géneros de lenguas? Es la capacidad dada por Dios. Todos los dones empiezan con esto. Capacidad dada por Dios para dar un mensaje en un idioma desconocido, con objeto de ser interpretado en la congregación para el entendimiento de todos. Estamos hablando del don. ¿Aquí están conmigo? Y cuando hablamos del don de, es porque vas a servir y edificar a la iglesia, principalmente. Ese es el don. Cada don es para edificar. Ese es el propósito de todos los dones que el Espíritu Santo nos da. Ahora bien, es una manifestación sobrenatural o una expresión del Espíritu Santo por medio de los órganos que vocales de la persona. ¿Cuáles son los órganos vocales? Pues las cuerdas, la laringe, todo eso, para expresar, para hablar. Se habla, no solamente se piensa, se habla con este don. Hay tres categorías. Voy a tratar de ser muy sencillo, muy breve, porque esto es un estudio muy profundo. Pero para fines de esta predicación, lo traté de resumir y que cada quien se entere y entienda. Yo sé que van a entender. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, ¿sí van a entender rápido? Hay tres categorías de lenguas en la Biblia, o tres categorías de idiomas. Las lenguas habladas al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mire, el Señor dijo que cuando Él se fuera, iban a recibir la bendición, la unción
del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Lo dice en Hechos 1:8. Y en Hechos capítulo 2 describe cómo estando ahí, los 120 que habían estado congregados fieles a Cristo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice como lenguas de fuego. Quiere decir, como fuego sobre sus cabezas. ¿En dónde empieza la conversión? En tu mente, en tu manera de pensar. Te quiere cambiar el chip de lo mundano por el chip de Cristo. Entonces, ¿dónde empieza todo el trabajo de Dios? En tu mente. Ahí en tu mente dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. De tal manera que ese día estaban concentrados gentes de varias naciones en Jerusalén y empezaron a oírlos. Oye, pero si ahí está Samuel es de Las Vegas, ese ni apenas habla español y ahora lo oigo hablando inglés perfectamente. Oh my God. Sí, entonces si hubiera algún gringo, ¿verdad? A lo mejor alguno de Britania estaba por ahí. Pero bueno, cada quien empezó a hablar en diferentes idiomas al suyo, al natal, pero en forma sobrenatural. Y algunos ni se les entendían. ¿Por qué? Porque era idioma celestial. De tal manera que el bautismo del Espíritu Santo llegó sobre eso, sobre ellos, bautismo nada más del Espíritu Santo, y es una expresión, en ese momento, el hablar en diversos géneros de lenguas todavía no es el don, como lo describe la Biblia, pero es una forma de escuchar a alguien hablar en lenguas. Quiero que se entienda esto. Ahora, número dos, las lenguas para la comunión personal con Dios de forma continua. Es cuando tú recibes ese bautismo en el Espíritu Santo. Tú ya en tu espíritu tienes esa conexión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da a hablar en otros idiomas. Pero ese hablar en otros idiomas es para la persona que lo tiene nada más. Es para edificación de la persona nada más. Es como cuando dice en Romanos 8, del 28 por ahí en adelante, que si tú no sabes cómo hablar con Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar con un lenguaje indecible, con ruidos indecibles, con algo que no entiendes en forma natural. Estás tú orando, tú con Dios, no tú para con la iglesia. Y Dios te está ministrando a través del Espíritu Santo y estás ocupando otro idioma, otra lengua. Y existe la tercera, ahí sí, las lenguas dadas en la congregación para edificar al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Y para hacer una señal al incrédulo. Y cuando es una señal al incrédulo, lo señala Pablo en 1 Corintios 12 al 14, habla sobre que haya un orden acerca de esto. No es así, a que hablan en lenguas, todos hablando en lenguas, sí, y viene uno por primera vez y dice, ay, estos están locos. Todo tiene que ser en orden. Dice, y si están hablando en lenguas, que haya interpretación de lenguas, interpretación de diversos géneros de lenguas. Entonces, todo tiene que ser en orden. El que está el que tiene el don de esos diversos idiomas y que quiere edificar a la iglesia, habla, pero tiene que haber de preferencia alguien que interprete. Y ahorita vamos a ver eso de la interpretación. Y es cuando tu don está dirigido a servir en la iglesia donde te congregas, al cuerpo de Cristo en general. Aunque no te congregues en una iglesia, pero es al cuerpo de Cristo en general. Así que las lenguas son para el uso privado y personal en la oración, en la alabanza y edificación de sí mismo. Tú puedes estar orando en tu entendimiento, dice Pablo, yo oro en mi entendimiento y oro en lenguas. Si no tengo claridad en mis lenguas, yo oro en entendimiento, no hay ningún problema. Pero si tú puedes orar en lenguas, tú le pides la interpretación al Señor para que te diga qué es lo que te está edificando a ti. Y tú lo haces en forma privada y tú estás alabando en lenguas y tú estás hablando a Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te está inspirando para que tengas una comunicación, una comunión sobrenatural con el Señor. Entonces habrá algunos a quienes el Espíritu impulse a hablar en lenguas en la congregación.
para que después sea interpretado y traiga bendición y edificado a la gente. Alguien puede, vamos a hablar. Alguien que interprete, que ya tenga el don de interpretación. Entonces empezamos a hablar y alguien interpreta, porque lo estamos haciendo para bendición y edificación de la iglesia. Dice Pablo, si no hay intérprete, ora en silencio. Tú estás orando para Dios. Tú estás orando en el Espíritu Santo para Dios. Y entonces tú puedes ver la gran diferencia que existe entendiendo lo que es el don de diversos géneros de lenguas, que todo va para edificación de quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, el don de diversos géneros de lenguas es para edificación de la iglesia, no del individuo que lo emplea solamente. Yo, por eso me interesaba tanto el que la iglesia se enterara y enterada creyera y creyendo, orando a Dios, reciba este don y se manifiesta. Y no solamente este, sino el que viene después de este, que es la interpretación. No me escuchan a mí hablar en lenguas porque yo hablo en lenguas, pero no tengo el don de lenguas. Y si tengo el don de lenguas, necesito a alguien que interprete lo que estoy hablando. Brajasisa, brajasa, braguisa, brabadagadagasa, jarabasí. Estoy hablando en lenguas. ¿Sí? No me lo aprendí, no crea que me lo aprendí. Pero no tengo intérprete. Entonces yo ya entendí, esto es entre tú y yo. Ese don no te toca. O si te toca en su momento, no lo sé. Por eso necesito el cuerpo de Cristo. ¿Ya me entendió? Usted va a hablar en lenguas y necesitamos el intérprete. Y entonces sí hay edificación. En ningún lugar de las escrituras se llama don de lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo. Más bien se llama el don del Espíritu que incluye lenguas. Porque recibes el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación es hablar en lenguas. Ese no es el don de diversos géneros de lenguas. Eso ya entendimos. Es solamente la manifestación. Ya el Espíritu Santo te hace hablar en lenguas, pero es para edificación personal, ya lo escuchamos. Para cuando tú tienes diversas lenguas y hablas para edificación, va a haber alguien que interprete para que sepa qué está hablando Dios a la congregación. Si no, lo que oíste de mí, nadie supo qué dije. Ahora sí, vamos al don de interpretación de lenguas. Es la habilidad sobrenatural también y espontánea de interpretar un mensaje en otras lenguas al lenguaje que entiende la gente presente. Si aquí estamos, si estuviéramos aquí por un nahuatleco, alguien tendría que hablar en náhuatl, ¿verdad? Alguien de otomí, alguien de otra lengua indígena, ¿verdad? De alguna etnia, de algún otro país, en su lengua natural, en su lengua original, alguien tiene que hablar esa lengua original para interpretar, la palabra es interpretar lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿En qué nos va a hablar a nosotros? En español. ¿Entiende el español? ¿You speak Spanish? Ok, entonces, hasta en inglés me saben entender. Entonces, en inglés o en español, en alemán, donde tú hables, en ese idioma natural, el que interpreta te lo va a decir qué te dijo el Señor. Así que la interpretación de un mensaje en lenguas desconocidas no es una traducción. Aquí vamos a ver la diferencia. No es traducir. Ah, es que está diciendo esto, la traducción es esta. No, no es traducir. La traducción es transponer un texto de en forma literal, palabra por palabra, de un idioma a otro. Casi es forma literal las palabras de un idioma a otro. Casi, porque sí hay cierta interpretación de un idioma a otro, de acuerdo a cómo se usa una palabra. Nuestro idioma, por ejemplo, es de los, no sé si el más enriquecido del mundo, pero de los más enriquecidos es el español. Es el que tiene más palabras, es el de más valor en cuanto a diversidad, riqueza de palabras, es el español. Y tan solo lo podemos ver aquí en nuestro país, de una ciudad a otra, de un estado a otro. Podemos usar un término aquí
y se interpreta de otra manera en otro lado, ¿sí? Sí, estar hablando de cierta forma se puede interpretar de otra manera en otro lugar de aquí mismo de México y es el mismo idioma, es el español, ¿sí? ¿Qué onda, loco? No, yo no estoy loco. No, sí, loco, nada más, loco. Y así empiezas a decir palabras y algunas antisonantes que las interpretas de una manera aquí, las interpretas de otra manera acá. Por eso, cuando hablamos de traducir, sí es casi, casi literal y un poco de interpretación. Pero la interpretación en sí tiene mayor amplitud de acción que una traducción. Un mensaje en lengua se interpreta, no se traduce, no es literal, no es, ¿qué palabra dijiste? Briquis, briquis. Entonces, ya a ver, andas buscando briquis, no, andas buscando de parte del Espíritu Santo, sí, y ahí te va a interpretar con una palabra. Ahorita vamos a ver un ejemplo. La interpretación significa explicar, exponer, aclarar o desarrollar, mientras que traducir significa convertir o cambiar de un idioma a otro. Prácticamente el mismo sentido del que dices en un idioma, lo dices en el otro con casi las mismas palabras. ¿Estás de acuerdo, Karen? ¿En inglés? Bueno, entonces mi hija sí habla bien, bien en inglés. Yo lo mastico nada más. Entonces, eh, tienes que ver cómo es diferente, no es traducir. Cuando tienes el don, no es estar traduciendo, ¿verdad? Cuando eres un intérprete, el que te diga eso es chapa, sáquelo de ahí, y cállate mejor la boca. Entonces, una interpretación no contiene las palabras exactas de las lenguas. ¿Queda claro? Para que no los vayan a engañar y no les vayan a decir otras cosas o mentiras. La interpretación puede dar el significado general de lo que ha sido dicho en lenguas desconocidas. Tomemos en consideración lo que menciona Daniel 5, 25, 28. Contexto histórico. Año 586, Nabucodonosor, rey de todo el imperio persa, ¿verdad? Conquistaron finalmente a Judea, la tribu del sur. Las tribus del norte habían sido conquistadas en el año 722, 721 por los asirios. Y las tribus del sur fueron conquistadas en el 586 por Nabucodonosor. Y el tremendo Nabu, ¿verdad? Que era obviamente mundanote, idólatra, lo trajo el Señor al final comiendo hierbas y al final de su vida reconoció a Dios. Pero tuvo un hijo, de esos hijos, ¿verdad? Y ese hijo también fue rey, Belsasar. Y también hizo de las suyas, obviamente. Y como sucede en muchos casos, estaba que no, yo soy el rey de este mundo. La vida me sonríe, mírame, hago lo que quiero, bla, bla, bla. Pero Dios siempre nos manda un anuncio, un stop, estate quieto, espérate, fíjate. Muchos se van de frente y se desbocan. Otros a tiempo nos detenemos y nos arrepentimos. ¿Cuántos se han arrepentido ya? ¿Ya de veras? Bueno, gloria a Dios. Si no, Dios los está viendo. A mí, yo se los creo, pero que Dios los cree. Bueno, entonces le estaba en ese trance de alegría y de todo, y le pone cuatro palabras. Y entonces él dijo, ¿qué es esto? What you say? What's mean that? O sea, ¿qué significa esto? Y dice, y manda a los sabios y a todos los grupos y a toda la gente que dice que sabía y nadie sabe interpretar. Y entonces le dice la esposa, una esposa sabia, mira, por ahí anda un chamaco que ese tiene un Dios de dioses y sabe interpretar. Mándalo llamar. ¿Y dónde está? ¿Qué cargo ocupa? Pues ahí lo tienes preso, lo tienes quién sabe dónde, tráelo para acá. Y entonces viene Daniel. Y entonces Daniel, a ver, dice, a ver qué dice. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Eh? ¿Cuántas palabras? Cuatro. Ahora, obviamente no fue en ese momento. Oró Daniel y le dijo, te lo voy a interpretar. Siéntate porque te vas a caer. Lo que te voy a decir.
Mené quiere decir, mi querido rey, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. De entrada, ya estaba casi al borde del desmayo. ¿Cuántas palabras usó? 9. Por una palabra. Entonces ya no es literal, ¿verdad? No es una traducción, es una interpretación. Y sigue Daniel, ahí te va lo siguiente. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 9 palabras. Ya le he dicho que ha sido el fin. Ya le dijo, estás reprobado. Y después Pérez, que es su Parsaín, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 14 palabras. En sí, no les voy a contar toda la historia ni qué significa, si no estamos hablando nada más de interpretar. 4 palabras, la interpretación se tuvo que utilizar 32 palabras. ¿Ya vio la diferencia entre interpretar y traducir? Cuando alguien está interpretando, no necesita muchas palabras. El Espíritu Santo le va a decir qué es lo que quiere decir con 2 palabras, con 4 palabras, con 5 palabras. Te va a dar todo el contexto. Por eso necesitas un don. Y ese don no es natural, es un don que viene de parte del Espíritu Santo. Tú empiezas a abrir tu corazón, empiezas a abrir tu mente y decir, Señor, quiero servirte y quiero servirte. Si este don es para mí, dámelo hoy. Créalo con todo su corazón. El Espíritu Santo no se ata a reglas fijas e incambiables, sino que es flexible y no podemos encerrarlo. Es decir, no podemos ponerle límites a Dios. Con una palabra te puede decir 1000 palabras. Como dice, un día son como 1000 años. 1000 años es como un día. Siempre recuerdo cuando recuerdo estas palabras y este contexto de quién es Dios. Cuando estuve en el hospital e iba con un paciente, estaba en terapia intensiva y eran los últimos momentos y yo hablaba su vida. Y yo le pedí alguna señal para saber que me estaba escuchando su espíritu. Y esas señales me las interpretaba él, me decía con la mano, los ojos, fueron diferentes formas. Y hablaba de Cristo y que aceptaran a Cristo en su corazón. Y varios aceptaron a Cristo en su corazón cuando en la ciencia este está muerto. ¿A quién le hablas? O personas que unos instantes antes me buscaron para decirme estuve mal. Conocí la palabra, pero caí. ¿Será que Dios me salve? Y yo hablando con él acerca del perdón, él aceptando el perdón y a la hora falleció. ¡Guau! Tremendo lo que hace Dios, ¿no cree? Así la interpretación. Tú no le pongas límites ni a la interpretación ni a nada a Dios. No le pongas límites porque entonces tú te estás limitando. No le pongas límites a tu presente porque tu futuro le estás quitando y restando todo el potencial que tiene Dios para ti. Si todavía estás con religiosidades, es que la Biblia nada más dice así, cuadrado, cuadrado y cuadrado. Abre el cuadro. Dios es más que tu cuadrado. Yo al menos lo he vivido muchas veces y lo sigo viviendo sobrenaturalmente. Yo comparto mi testimonio, yo hablo de Dios y como todo, el que me creyó. Y no a mí, sino a Dios. Créele a Dios, no me creas a mí, créele a la palabra. Y están los ejemplos, te llevo a los ejemplos. Y es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y tiene la misma bendición propuesta para ti. Así que vamos al siguiente tema, que es los propósitos de las lenguas e interpretación de lenguas. Primero, para hacer una señal a los incrédulos. Los incrédulos, todos cuando fuimos incrédulos, queríamos señales. Pues, a ver, sí, a ver. Y queríamos ver algo ahí, como en las películas, quién sabe dónde. Y Dios nos empezó a mostrar señales de quién es Él, de que Él está vivo y que te ama, principalmente. Y cuando tú empiezas a ver esas señales, empiezas a creerle a Dios. Una de tantísimas formas que tiene Dios para darse a conocer a través de su Espíritu Santo, pues es lo que estamos viendo. Y entonces para eso necesitan señales los incrédulos.
cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo y 3,000 personas se convirtieron, todas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, todas hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. El que no creyó es porque era muy cabezón de plano, como suele ocurrir todavía. Muchos se aferran a su religión, se aferran a su pensamiento, se aferran a su forma de pensar y dicen, es que yo lo interpreto así. ¿Ya viste lo que es la interpretación? No te compares a la interpretación del Espíritu Santo. Mejor sigue a Dios, conoce a Dios. Te invito a que lo conozcas personalmente, personalmente. Pero para ello necesitas invertir tiempo. Necesitas invertir tu corazón, abrir tu corazón, aprender a hablar con Él, aprender a escucharlo a Él, aprender que lo que dice la Biblia, cómo, qué, cuándo. Y para eso necesitas tutores. Y para eso tenemos los espacios para enseñar, a los cuales les invito. Si vas solo por la vida, el hombre solo, la mujer sola es un peligro. ¿Por qué? Porque es su propio yo, su propio Dios, su propio juez, su propio todo, y eso es un peligro. Porque esa persona, ¿sabes cuándo se va a desaprobar? Nunca. ¿A quién le gusta reconocer que hizo algo malo? La neta del planeta. ¿Sí? Nos cuesta un poquito de trabajo. Ay, la regué. Mejor me callo. Mejor no digo nada. Ah, ¿alguien no pagó el desayuno? Ahorita todo, no. Ya se dio cuenta el pastor. No. Por mínimas cosas no queremos decir soy malo. A nadie nos gusta presentarnos como malos. Todos nos gusta presentarnos como buenos. Y te dice Dios, bueno, no hay uno solo. Cuanto todos pecaron y están destituidos de mi gloria, por eso envié a mi Hijo. Y a menos que creas en Él, le creas a Él y andes en Él, serás salvo. Y no solamente tú, sino toda tu familia. ¿Cómo ves? Es maravilloso el Señor. Entonces necesitamos esa comunión y necesitamos esas señales. Sí, las necesitamos. Y el Espíritu Santo lo sabe y las da. Es evidencia de lo sobrenatural, de cómo, por ejemplo, en el día de Pentecostés sucedió lo que le estaba comentando. Es la relatoría de los textos que están ahí. Validar el Evangelio cuando son bautizados en el Espíritu Santo. En aquella ocasión, los judíos pensaban que todo era para los judíos y el que no era judío no tenía chance. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento estaba ahí dado por Dios, nada más que no lo querían ver. El Espíritu Santo empieza a revelar a través de los primeros apóstoles, a través de Pedro, a través de Pablo, y descubren que no nada más era para los judíos, sino también para los gentiles. Y gente que apenas en ese momento estaba creyendo en el Señor y eran bautizados en el Espíritu Santo. Y dice, si ya se fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué esperan para bautizarlos en agua? Pero su mente religiosa es 1, 2, 3, 4, 5. Si no has venido al seminario de membresía de Unidad Cristiana Donay, no eres salvo. No te voy a bautizar. Yo soy Dios. No, hay que tener una mente abierta, pero para Dios, no para el mundo, ¿eh? Para Dios. Y necesitamos tener respeto y honra a Dios. Si tú estás ahorita, estás aquí en este lugar, ten 100% tu atención a Dios. Solamente tu oído. No muevas ningún otro músculo. Solamente tu oído. A menos que sepas mover las orejas, ¿verdad? Pero si no, pon atención. Si estás anotando, ok, mueve tus manos. Pero pon atención porque esta palabra, escúchame bien, Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo para ti. Creo que no es cualquier cosa. Por eso valoremos cada instante de parte de Dios. Para acreditar a sus mensajeros, para decir, estos son los míos, miren lo que está sucediendo, aquí está una señal de lo que yo hago en ellos, para edificar, exhortar y consolar a los creyentes, edificar, hacerlos crecer en el conocimiento de quién es Él y cómo es Él, para exhortar, exhortar no quiere decir regañar, exhortar quiere decir inducir, convencerte a que esto es mejor que esto, es lo que hace Dios con su palabra. Dice, mira, esto es mejor que esto, para ti
La disciplina no es mejor. Yo te digo, sí es mejor. Y depende de ti que digas si le creo o no le creo. La verdad, decir la verdad siempre es mejor que hablar mentiras siempre. No, es que yo tengo que mentir, porque si no miento quedo mal. Y entonces te empiezas a mentir, a mentir, a mentir, y tu mente es mentirosa. Todas tus historias son mentira. ¿Y sabes cuál es el problema y lo triste? Que nadie te cree. No eres una persona digna de confianza, ni para Dios, ni para el mundo. ¿Por qué? Porque tu mente eligió la mentira en lugar de elegir la verdad. Y los mentirosos, más otros, dice la palabra, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? No, ahorita nadie. Yo siempre digo la verdad, mentiroso, ya cayó uno. Bueno, tenga mucho cuidado. Cuando venga la exhortación de la palabra es para decirte, mira, con esto es mejor. Y consolación es fortalecer. Consolar es fortalecer, no, ay, pobrecito. Primero los pobres, no, no, nada que primero los pobres. Te voy a consolar, te voy a fortalecer para que disfrutes de las riquezas que ya te concedí. Necesitas tener fortaleza en tu espíritu para que le creas y te atrevas a vivir en esa fe. Te atrevas a hacer lo diferente cuando todo el mundo hace lo malo. Hoy compartí masa crítica, lo que cuesta el reino de la salvación. Véalo, yo lo puse ahí en el WhatsApp de la iglesia, de nuestro ministerio de máximo potencial. Y hablo precisamente del precio que cuesta ser diferente, porque esa es masa crítica. Con un grupo reducido de personas, causar un gran impacto en muchas personas. Y cuando tú eres masa crítica, te expones a más crítica. Ay, sí, se cree mucho porque habla esto, se cree mucho porque trae la Biblia. Olvídate de eso, olvídate de las críticas. Convéncete de Cristo y sé un factor de cambio empezando en tu familia. Que te critiquen todos. Ay, sí, ya no toma. No, ya no toma. Ay, así son, así dice Dios, te prohíbe tomar. No, no me prohíbe tomar. O sea, no me prohíbe tomar que fui un borracho. ¿Y qué? ¿Cuándo me agarró la botella? ¿Cuándo me agarró la boca? Nunca. O fui un ladrón, o fui un mentiroso, o fui un codicioso. Fui de todo, pero ya me arrepentí y esa no es la vida. Eso no me lleva a nada. Entendí cuál es la verdadera vida. Estaba engañado, ahora tengo la verdad. Y soy un factor de cambio empezando por mi familia, por mi trabajo, por mi escuela, por donde quiera que yo esté. No importa la adversidad que yo tenga enfrente de mí, no voy a ceder a la adversidad, no voy a ceder al mundo, no voy a hacer lo que los demás son, no me voy a deprimir ni me voy a entristecer por la situación porque tengo un Cristo grande. Por eso decimos, doy gracias a Dios que Cristo me lleva siempre en triunfo. Así que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Vamos al siguiente don, el tercer don de esta mañana, el don de profecía. Capacita al creyente para dar un mensaje en su propio idioma, no le va a hablar en lenguas del Espíritu, no va a entender nada, en su propio idioma de inspiración directa de Dios bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. No es nada más de que, ay, se me ocurrió esto. Hay que diferenciar entre las ocurrencias que uno tiene, que pueden ser muy buenas. Tú puedes tener una gran inspiración para dibujar, para tocar, para hablar, para, no sé, está bien, todo esto está bien. Claro, siempre y cuando sea un buen objetivo y un buen fundamento. Pero tratándose de este don de profecía, cuando viene la profecía de parte de Dios, te va a hablar en tu idioma y te va a inspirar, o sea, es de adentro hacia afuera. Adentro el Espíritu Santo va a mover tu mente para darte un mensaje de parte de Dios. La palabra en griego para profecía es profetei, que significa hablar por otro o hablar el plan y propósito de Dios. No es adivinanza. El profeta no está adivinando.
Muchos que empiezan o muchos que están mal orientados ven a un profeta y dicen, a ver, dígame, ¿qué pasó? Si ni que fuera divino, le ve el turbante, ¿o qué? No, no, no es para adivinar qué va a pasar con tu futuro. Ni la profecía trata del futuro solamente. Se ha malinterpretado todo esto. Es un mensaje de Dios que te puede estar hablando, descubriendo tu corazón de algo que nadie sabe, pero que Dios sí sabe, en tu corazón, de tu pasado, como puede ser algo de tu presente o de tu futuro. Puede ser algo individual o puede ser a nivel congregacional. Es un mensaje. El que recibe ese mensaje tiene ese don de la profecía, porque es algo inspirado por Dios. Nadie más se lo dijo, ni lo vio, ni se enteró, sino que Dios le enteró de ese mensaje y ahora lo usa, acuérdese, para provecho. Los dones se usan para provecho tuyo y de las personas que estás alrededor de ti. Así que el que profetiza llega a ser el portavoz de Dios. Fíjate qué responsabilidad, qué privilegio, pero qué gran responsabilidad. Dando el mensaje y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Tienes el mensaje, a veces una palabra, acuérdate, no son dos palabras. Dile, Señor, ¿qué me quieres decir? Dame la interpretación, dime el contexto, dime todo lo que tenga que saber para poderlo transmitir este mensaje. Tengo que saber cómo hacerlo, no nada más lanzar. Tengo esta profecía para ti. Mene. ¿Eso qué? No te entiendo qué me dices. Pues así me dijo el Señor. No, no, no. No es así. Es así, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, dice la palabra. Te da paz, te da equilibrio, no desequilibrio. Todo lo hace bien, lo hace perfecto. Entonces, cuando ves algo que no cuadra, algo que no entiendes, algo que no está claro, espérate, pregúntale a Dios, porque si no nos precipitamos y cometemos malas decisiones. Por eso es importante tener ese tiempo con Dios todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Así, el don de profecía es la proclamación, nada más y nada menos, de la voluntad de Dios. Dios le está diciendo a su hijo o a su hija que tiene ese don, aquí quiero mi voluntad muy especial, sobrenatural, que solamente a través de ti la quiero dar a conocer a mi iglesia, o la quiero dar a conocer a una persona, o la quiero dar a conocer a todo el mundo. A todo el mundo, ¿por qué no? Yo no tengo la mente chiquita, ni usted tenga la mente chiquita. Usted tenga la mente de Dios. Usted puede ser usado tremendamente por Dios. Y un mensaje que le da a Dios, usted lo puede transmitir y decir, esto es para todo el mundo. ¿Cómo va a correr? No sé, no sé, yo nunca he salido aquí de mi ranchito, ¿cómo se llama ese? Purga. Ay, ay, aquí está Erenita. No he salido aquí de Las Vegas, no he salido aquí, no, tu mente, bueno, tal vez tu cuerpo no, pero tu mente en Cristo es así que salga a todo el mundo. Porque dice, ¿cómo dice la gran comisión? Que tú vayas y compartas o prediques las buenas nuevas, que hagas discípulos, que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas estas cosas a muchas personas en todas las naciones. ¿A quién te está diciendo? Ah, pues al evangelista. No, al pastor. No, a ti. Ay, es que yo no tengo ni siquiera internet. ¿Cómo se llama? Internet. Ni siquiera lo pronuncia bien. Pero hay alguien que sí tiene, pregúntale. Ya los límites se van quitando poco a poco. Si para el mundo no hay límites, ¿por qué para el cristiano sí? Ese es es un gran cuestionamiento que nos tenemos que hacer. ¿Por qué la gente del mundo sueña y hace y dice para allá y para acá? ¿Y por qué la iglesia está cerradita? No, tenemos un Cristo todopoderoso y tenemos dones sobrenaturales. Así que tengamos esto, la voluntad de Dios, la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, la fidelidad y la paciencia. Tres cosas que un cristiano debe primeramente vivir, y Dios siempre nos habla primeramente a nosotros para que nosotros, bien alineados en justicia, en ser fieles
en tener la paciencia de Dios, sepamos transmitir este mensaje a las demás personas, sobre todo a los no creyentes, de bendición a los creyentes y de bendición a los no creyentes, a todo mundo. El mensaje puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona. Órale. Puede saber el Señor a través del Espíritu Santo, decirle, mira, este, apártamelo, o este, desapártamelo. ¿Ah? Él puede saber qué hay en el corazón de cada quien. Como dijo Cristo a Pedro, no me lo dijo, no te lo dijo carne ni sangre. Tú no lo viste en ningún periódico porque no hay periódico, ni en el WhatsApp porque no hay WhatsApp todavía, ni el chismoso de Judas te dijo, nadie te dijo, te lo dijo el Espíritu Santo, te lo reveló el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, o bien ofrecer, fortaleza, aliento, consuelo, advertencia, juicio, cualquiera de todas estas cosas puede ser una palabra para el que tiene don de profecía dirigido a una persona, a varias personas, a todo el mundo. Ese don no tiene límites, pero siempre y cuando sea el mensaje de la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Buena, agradable y perfecta siempre. Agréguele, siempre. Entonces, toda profecía debe ser probada, eso sí, para su autenticidad y verdad, porque hay mucho corrupto, como dice mi suegra. Hay mucho charlatán, hay muchos que se dicen profetas, hay muchos que se dicen evangelistas, hay muchos que se dicen cristianos y son peores que el diablo, de verdad. No sé si conozco alguno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí conoce alguno? Peores que el diablo todavía. Bueno, ¿por qué me habla a mí? Dice. Bueno, entonces vamos a corroborar si se conforma a la palabra de Dios. O sea, ahí viene el profeta y habla, a ver, ¿dónde dice? Déjame ver dónde dice, como lo de la iglesia de Berea. A ver, déjame consultar la escritura si lo que tú estás diciendo, que es la voluntad de Dios, eres profeta. Bueno, tienes el don de profecía, porque es diferente a profeta. Ahorita lo vamos a ver también. Esto viene de acuerdo a la escritura. Número dos, si estimula una vida piadosa, correcta. O me estás diciendo que haga algo incorrecto. Esto no es de Dios. Esto no puede ser de Dios. Dios no va con esto. Y tú también me estás pidiendo que haga esto. No es de Dios. Tú no tienes el don de profecía. Número tres, si le expresa a alguien que verdaderamente vive de acuerdo a Cristo. Mira, aquí en la iglesia eres el santo de los santos de los santos. Pero sales, bueno, antes de salir, desde que estás pidiendo la famosa comida ahí, ya se te fue el don ahí. Tienes el otro don, el don de la maldad. Cuando no te veo que eres congruente entre lo que dices y haces, no te creo nada. Así que búscalos, fuera de aquí, fuera de mi vista. A esos, dice el Señor, evítalos. ¿Por qué? Porque no quieren. No es que tú no puedas o no estés dispuesto, no quieren. Recuerda, no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, que Dios te bendiga, te voy a extrañar. No es con el que no quiere. Aquí está el que quiere. ¿Quieren sufrir conmigo? Aquí están. ¿Verdad? Así que bueno, dice que no, que tengamos cuidado mucho de los que dicen ser o tener el don de profecía. Propósitos, edificación, ya lo comentábamos, exhortación, consolación, para traer convicción de pecado también, y para ayudar en la operación de los otros dones. Profecía te ayuda también en la operación de los otros dones. Los dones se van uniendo uno con otro, uno va dependiendo de otro. Sabiduría, palabra de sabiduría, por ejemplo, depende de palabra de ciencia, y palabra de ciencia depende de palabra de sabiduría. Y luego los dos dependen del discernimiento de espíritus, para ver de qué espíritu viene ese mensaje que estoy escuchando o estoy hablando. Entonces viene todo eso, se conjuntan los dones en una persona o a través de una persona. Que cuando consultas a una persona
y le dices, a ver, ayúdame en esto que está pasando, lo que Dios te dé, de acuerdo al don, úsalo para provecho, para edificación de nosotros como iglesia. Por medio del don de profecía, Dios le habla al hombre de una manera siempre sobrenatural, nunca natural. Él envía su palabra con un propósito para cumplir algo en el mundo. Como dice Isaías 55, 10, 11, que Él envía su palabra y su palabra no regresa vacía. Tiene un efecto. Dios envía su palabra, te la envía a ti y nunca va a regresar vacía. Siempre tiene un efecto. Entonces, cuando tú estás en intimidad con Dios y tú estás recibiendo una palabra de parte de Dios, tómala. Deja que opere en ti. El deseo de Dios es que no regrese vacía. Nunca regresa vacía. Lo importante es que recibe, que por lo menos eh, regrese con tu respuesta. Sí, Señor, te creí. Sí, Señor, te obedecí. Sí, Señor, lo voy a hacer. Pero nunca regresa vacía. Y lo mejor es que ese efecto sea evidente, sea una realidad en ti, la palabra que Él te envía. Que no nada más quede en un buen deseo, como naturalmente podemos hacer, sino que verdaderamente ocasione un efecto en tu vida. Esa profecía que a través de alguien te la está diciendo Dios. Vamos a ver esto bien importante, el contraste entre el don de profecía y el oficio de profeta. Mire, el don de profecía, el hombre recibe el don. En el caso del oficio profeta, en el hombre es una vocación y representa el don para la iglesia. En el caso del don de profecía para una persona, funciona para edificación, exhortación y consolación. En el profeta funciona en lo mismo, pero además entra en el nivel de profecía de revelación. El profeta, como es la hermana de Lucy, de, de Yassi, que es la profeta Lucy, ella es una profeta. Ella, por ejemplo, recibe la profecía de parte de Dios, pero también la revelación de qué está hablando el Señor. Todos pueden buscarlo y recibirlo, todos podemos buscarlo el don. En el caso del profeta, solo pocos son escogidos por Cristo, poseyendo un nivel gubernamental dentro de la iglesia. Es como el pastor en la iglesia, es como el que dirige la iglesia, el que es profeta. Así que tenemos una forma de distinguir entre, ¿tienes el don de profecía? ¿Soy profeta? No, tienes el don de profecía. Ahora, ¿quieres ser profeta? Entonces vamos a preguntarle a Dios si tienes tú ese llamado para que le sirvas de esa manera y te empieces a desarrollar como profeta. ¿Estamos entendidos en eso? Sí, perfecto. Entonces, bueno, ya para terminar, mi querido Sammy, los dones del Espíritu son como una vid, ¿verdad? Dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas. Entonces, ¿cómo opera esto? El viñador no comienza a podar sus vides hasta que las ramas comienzan a crecer. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Cuando empezamos a crecer y a madurar en el Señor. Cuando empezamos a decir amén. Cuando empezamos a creer y a creerle a Dios. Cuando empezamos a atrevernos que lo que hemos creído lo ponemos en práctica por fe. Cuando empezamos a decidir tener intimidad con Dios todos los días de nuestra vida. Cuando decidimos perderle miedo a las escrituras y decir, el mundo me dijo que no las podía entender, pero Dios me dice, sí, quiero que las entiendas, y me empiezo a introducir en el estudio de la escritura. Y empiezo a buscar quién me disipule. Y empiezo a sujetarme al gobierno de una iglesia. Y empiezo a seguir todas las directrices que la palabra me da para caminar de acuerdo a Cristo. Entonces encontraré las buenas obras que ella destinó para mí, para caminar en ellos. Y no voy a andar inventando cuáles son las que yo decido, porque eso no tiene nada que ver con el plan de Dios y por lo tanto estoy fuera de su plan. Y entonces el Señor empieza a ver y ustedes empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y llegado el momento, ustedes abren su corazón y dicen, ¿estás listo para recibir lo que tengo para ti? Todos, todos tenemos la posibilidad de tener uno o más dones. Todos. Los va a repartir el Señor de acuerdo a su voluntad.
Ya los repartió, ya. Lo único que está haciendo es hacerte crecer, hacerte madurar, para que le creas a Él. Porque lo sobrenatural requiere eso, fe. Y fe es cuando tú conoces lo que vas a creer, cuando tú sabes que vas a creer. Si tú no conoces a Cristo, tú no le crees. Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo puedes decir que tengo fe en Cristo? Es como decir, yo lo conozco, pero, o no lo conozco, pero sí le creo. Eso no es verdad. Por eso es tan importante que nos capacitemos, que nos entrenemos. Por esto no son reuniones de cultito, aleluya, vamos, la bim, bom, bam. No, es un momento que hay que aprovechar para saber qué tiene Dios para mí hoy, que me entrene, que me capacite, que me habilite, que me haga entendimiento de su palabra y poderla vivir. Es el qué y el cómo, ya lo tienes, ya lo tienes. Lo siguiente tú lo decides. ¿Qué vas a decidir? Creerle, nada más creerle. Y si tú empiezas a recibir, estoy para servirte, para dirigirte, para orientarte en lo que Cristo ya te dio, ya te concedió. Solamente dirigirte, porque el que sabe todo el plan es Él. No limites todo ese potencial que Dios tiene para ti. No limites lo que Él ya te concedió. Deja la pobreza natural y toma la riqueza en Cristo Jesús. Deja de pensar como te dijeron que tú eras. El mundo no sabe, fíjate bien, el mundo no sabe quién eres, porque no son tus creadores. El que sí sabe quién eres es tu creador y es Dios. Y Él todo lo hace bien. ¿O qué crees que tú te aventó y dijo, ay, ya la regué? Mercedes, me faltó ponerte esto, ay, a ver cómo le hago. Por eso andas chueca, Mercedes. No, ¿usted cree eso? Eso es el mundo. El mundo le dice, no, mira, tú no eres esto, tú no eres. El mundo es bueno para desanimar. ¿Alguien le dijo a usted que no valía nada? ¿Alguien le dijo que usted le cae gordo a alguien? A lo mejor sí. por- ¿Alguien le dijo que no vales? ¿Que tú ya no puedes? ¿Que ya estás muy grande? ¿Que ya no te falla esto? ¿Que te falla el otro? A mí me fallan muchas cosas, pero yo no digo que estoy mal. Así de simple. Me glorío más en Dios porque la imperfección sirve para que Él manifieste su perfección. Mire, se cuenta todo enfermo, mira que todavía ahí anda. Ay, qué loco. Pues esa locura es la que quiero que tú entiendas. Que entiendas que en Cristo Jesús no hay límites, que Él te ama. Que ya dejes de escuchar lo que te dice el mundo, de copiar el modelo del mundo. Es para que nos acerquemos a Dios. Y Dios está buscando que su iglesia le sirva con excelencia. Escucha, escucha otra vez. Dios nos está preparando para preparar las generaciones futuras. Yo no sé cuántas falten para cuando Él venga. Cuando Él venga, su iglesia va a estar en la gran tribulación. No se va a ir. Si lo engañaron, borre esa mentira. Pero Dios no está preparando un ejército de cobardes. Que cuando viene la buena batalla, ¡uf! ¿Y quién va a estar ahí? Si todavía hay humanos aquí, la iglesia va a estar presente. Y cuando Cristo venga, si todavía estamos aquí, después de las grandes batallas, nos va a levantar y tendremos la tercera gran comisión. Pero de eso les hablaré en otra ocasión. Así que entérese de la verdad. Usted tiene el gran privilegio de que Dios lo está preparando para que prepare la siguiente generación, para que tengamos firmeza en nuestro carácter, firmeza en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, que nos enteremos de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y lo que tenemos de parte de Cristo Jesús.
que rechacemos todo engaño y toda mentira que nos quieran meter en nuestra mente, porque Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a orar, se ponen en pie, por favor, vamos a orar. Y abra su corazón, abra su mente, créale a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú sigues derramando sobre nosotros tu palabra. Y hoy nos sigues capacitando y habilitando para servirte con excelencia. Mi Dios, nos has hablado de estos dones maravillosos que a través de tu Espíritu Santo tú ya repartiste en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Y nosotros como tu iglesia abrimos nuestro corazón, nuestra mente, te creemos a ti. Y si tenemos ya de parte tuya uno de estos dones de diversos géneros de lenguas, de interpretación de diversos géneros de lenguas, o de profecía, Padre, lo recibimos por fe y lo hacemos constatar en el momento en que tú lo decidas. Creemos en tu palabra, creemos en tu bendición, creemos en tu bonanza, creemos en tu fidelidad, creemos en ti, Señor, y te creemos a ti. Y por eso, Padre, yo te pido que empieces a derramar con tu Espíritu Santo los dones que tú ya tienes preparados para tu iglesia. Si hoy te place bautizar en el Espíritu Santo a alguien, bautiza en el Espíritu Santo. Haz de ver la maravilla que eres tú en la mente, en la mente y en el corazón de todo aquel que te cree. Te doy gracias, Señor, porque lo que hoy estás sembrando, lo que hoy estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros se va a reflejar. No sé si dentro de un momento, no sé si mañana, en un mes, pero sé que va a haber constancia de la gloria tuya que fue esparcida este día en este lugar y a través de las redes sociales para gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias, Padre, siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Así como estamos, hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Y bueno, ahora nos toca dar de todo lo que Dios nos da en abundancia, nos da salud, nos da paz, Gracias por sintonizarnos. nos Esperamos da que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.